Noticentro 1, CMI. 4.200.000 empleados perdieron su trabajo el mes pasado, revela el DANE. 1 millón de empleos se perdieron en Bogotá. Porcentualmente es la cifra más alta en 50 años. El desempleo en las grandes ciudades subió a 24.9%. Ministro de Trabajo dice que el pico de desempleo ya pasó. Colombia cada día peor en COVID-19. Hoy murieron 356 personas y hubo 9.965 nuevos infectados. Grave situación en Bogotá. Más de 91.000 infectados. Alerta roja en Antioquia. Ministra de Transporte dice que buses y aviones no son fuente de coronavirus. Timochenko revela detalles de histórico diálogo telefónico que sostuvo hoy con Mancuso. Comandante del Ejército General Zapateiro y el padre de Ru de la Comisión de la Verdad intercambian pullas. Senadora de la FARC reconoce que esa guerrilla cometió delitos sexuales contra menores. Fiscalía captura a implicados en asesinatos de líderes sociales. 5 erradicadores de coca pierden la vida por minas y ataque del ELN. Graves inundaciones en el Meta por desbordamiento de 2 ríos. En debate en la Cámara, llaman ratas a Saico y a Simpro. Feroz encuentro. Andy propone reforma tributaria, que todos paguen y que haya penalización, plantean. Ministra de Educación precisa en qué se invertirá el más alto presupuesto que ha recibido en toda la historia. Presidente Trump arremete contra legitimidad de próximas elecciones. Caída histórica de las economías de Estados Unidos y Alemania. Robot de la NASA buscará vida en Marte. Llegará en febrero del 21. Examante pone en jaque al rey Juan Carlos de España. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Plan de emergencia para garantizar la seguridad del juez del caso del senador Pulgar. 2. Proponen desde el Congreso pagar un impuesto para ser vacunado contra el coronavirus. 3. Con picas y palas radican un proyecto de ley. Y Miñapa, un nieto del general Gustavo Rojas Pinilla, llega a la vicepresidencia del Banco de Bogotá. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Es alarmante la situación de desempleo en Colombia. Según el DANE, la tasa de desocupación se ubicó en el 19.8% al cierre de junio. Más de 4 millones de personas perdieron su trabajo. Según las cuentas del DANE, en junio el desempleo alcanzó un 19,8% como tasa nacional, una cifra muy superior a la registrada en años anteriores. Corresponden a un incremento de 2.2 millones de personas que salieron del mercado laboral e ingresaron a la desocupación. En las principales ciudades el desempleo es aún más alto, alcanzando una tasa de 24,9%, más del doble de lo registrado para el mes de junio si se compara con los últimos 4 años. El incremento de la población desocupada en junio fue de casi el 92.3%, mientras que en mayo había sido del 78%. El panorama laboral en las principales ciudades del país es el siguiente. Hay 1.096.000 desocupados en Bogotá, 496.000 en Medellín, 373.000 en Cali y 123.000 en Barranquilla. La ciudad con mayor tasa de desocupación es Neiva, con 40,6%, y la ciudad con menor desempleo es Barranquilla, con 15,9%. En Bogotá el desempleo alcanzó una tasa promedio de 23,6% en junio. Y la situación de Bogotá es crítica. Registró la tasa más alta de desempleo de los últimos 50 años. 1 millón de personas perdieron su trabajo. La pandemia tiene en estado crítico el desempleo en Bogotá. La tasa llegó al 23.6% en junio, la más alta en 57 años.
Esto que ha ocurrido lo que ha hecho es aumentar la informalidad y desafortunadamente la informalidad se ha convertido en un foco de contagio porque no maneja ningún tipo de protocolo de bioseguridad. Esto quiere decir que más de 1 millón de personas perdieron sus empleos en la capital del país. Los empresarios, por ejemplo, están ahogados. Pues al no tener ingresos no pueden seguir pagando arriendos y pagando salarios. Físicamente no tendrían de dónde sacar para pagarlos y lo que estamos viendo pues es el fruto de esto. Fenalco Bogotá también advirtió que la cifra podría aumentar en los próximos meses en caso de que se mantengan las medidas restrictivas. Neiva es la ciudad donde las cifras de desempleo están disparadas y alcanzan niveles del 40%. Por tercer mes consecutivo, Neiva fue la ciudad con la mayor tasa de desempleo en el país, llegando a la histórica cifra del 40.6% de desocupación durante el mes de junio. Nos toma el mes de abril, donde estuvimos totalmente cerrados, siendo un municipio que se caracteriza por todo lo que tiene que ver con comercio y servicios. Comercio representa el 42% del tejido empresarial de Neiva. Consideramos que es el momento de hacer un redireccionamiento a la vocación del departamento, porque tenemos que hablar como región, toda vez que el comercio y el servicio tiene una gran participación en la generación de empleo. Hace un año, en el mismo periodo, la cifra fue del 12.3%. Y por su parte, Barranquilla aparece con la tasa más baja de desempleo. Las autoridades locales aseguran que esto se debe a la reactivación gradual del comercio en esa ciudad. Los indicadores de ocupación en Barranquilla en medio de la pandemia los atribuye el alcalde Jaime Pumarejo a la reapertura de diferentes sectores de la producción que son los mayores empleadores. Y hemos ido abriendo de una manera gradual, responsable y segura. Y es por eso que hoy Barranquilla vuelve a tener la menor tasa de desempleo. Señaló que además en materia de transporte, a pesar de las medidas como el toque de queda y la ley seca, se ha garantizado la movilidad a los trabajadores a pesar del pico y cédula. No abrimos el sector de comercio y hemos mantenido durante ya varios meses el pico y cédula en 2 dígitos. El alcalde sostuvo que se mantendrán acciones para que los barranquilleros puedan regresar a sus empleos, pero que no aumente la tasa de contagios por COVID-19. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reconoció que las cifras de desempleo siguen siendo preocupantes, pero sostuvo que lo peor ya pasó y que hay signos de reactivación. Para el jefe de la cartera laboral, el mes de junio fue menos malo que mayo en materia de pérdida de empleos. Así lo planteó en la mañana en el marco de un foro virtual del diario La República. Que el pico más alto de lo que tiene que ver con el desempleo lo vivimos en el mes de mayo y yo en eso me sostengo y las cifras me lo están dando un poquito la verdad. Más tarde, el ministro de Trabajo reconoció que la tasa de desempleo reportada por el DANE de 19,8% sigue siendo muy alta. No obstante, hay esperanza, dice, de que el reinicio de actividades permita mejorar la situación. Pero sí notamos que ya empieza a verse la activación económica, notamos que las cifras de inactivos disminuyen, la cifra de población económicamente activa aumenta, los ocupados aumentan, tenemos dificultades en muchas ciudades. La pérdida de empleos en las ciudades es la mayor preocupación del gobierno, teniendo en cuenta que el desempleo urbano se acerca ya al 25%. Y tanto el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, como la presidenta de Camacol, Sandra Forero, coincidieron en que es necesario crear una gerencia para la reactivación económica con la que, entre otras cosas, se combate el desempleo. Para los gremios de la producción, las cifras de desempleo reveladas por el DANE obligan al gobierno a tomar medidas inmediatas. Fenalco señala que el proceso de reactivación de la economía, hoy liderado por los alcaldes, va a paso lento. Por ello se pide la creación de una gerencia que asuma todo el proceso de gradualidad de la economía. Proponemos que se nombre un gerente para la reactivación económica, así como se nombró un gerente para el manejo de la pandemia desde el punto de vista de salud. Un gerente que articule todos los ministerios y que articule alcaldías y gobernaciones. El dirigente advirtió que el proceso de reactivación carece de articulación. De otra parte, desde el sector privado percibimos una gran desarticulación entre las medidas nacionales y las que implementan en esa gradualidad excesiva que se le ha dado a los alcaldes y los gobernadores. Para Camacol se requiere acelerar los procesos de reactivación para mantener y recuperar empleo. Acelerar rápidamente todas las propuestas y planteamientos para la reactivación, tanto los del gobierno nacional como las transversales, como aquellas que han surgido de los distintos sectores productivos. Los gremios esperan un mejor panorama para el segundo semestre del año.
Y los presidentes de Analdex, Javier Díaz, y de ACOPI, Rosemary Quintero, insisten en la necesidad de una flexibilización laboral. El presidente de Analdex, el gremio de los exportadores, Javier Díaz, consideró que es necesario reformar la ley laboral para estimular la contratación de personal. Flexibilización laboral, mirar nuevas formas de empleo, empleo por horas, empleo de manera diferente. Lo que necesitamos es garantizar los ingresos de las personas, que las familias tengan ingresos. Según el DANE, las más afectadas con la pérdida de puestos de trabajo son las pequeñas empresas. Al respecto, la presidenta de ACOPI dice que se requiere acelerar un plan de formalización. Y también muy importante, los profesionales autónomos, los independientes, hacen un aporte social, económico a nuestro país y deben ser considerados de una manera mucho más estratégica para el proceso de formalización. Los gremios económicos coinciden en que es urgente agilizar el plan de choque para contrarrestar el alto desempleo. Colombia reporta 9.965 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y 356 nuevos fallecimientos por cuenta del virus. En Colombia nuevamente se confirma una de las cifras más altas de contagiados de coronavirus en medio de la pandemia. 9.965 personas dieron positivo al test del COVID. En promedio, cada minuto se contagiaron 7 personas. Los casos se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y en el Valle. Desde el 6 de marzo hasta la fecha se han infectado 286.020 personas, cifra que ubica a Colombia como el país número 12 en el mundo por cifra de contagiados. El país se acerca a países como España y Chile. Por COVID-19 perdieron la vida en 24 horas 356 personas, decesos que se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y en Córdoba. La cifra total en el país se acerca a las 10.000 muertes por coronavirus. La cifra de nuevos recuperados es de 2.918 para un total de 148.695 en el país. Hoy se conocieron nuevas cifras del personal de la salud afectado por la pandemia del coronavirus. Los contagios superan los 4.400 casos y las muertes suman 40. El último informe del Instituto Nacional de Salud da cuenta de otros 377 casos positivos de COVID-19 en el personal de la salud. La cifra total en el país ya es de 4.493 contagiados. En su mayoría los más afectados son los médicos, los enfermeros y las personas de servicios generales de los hospitales. Desafortunadamente, el Juzgado Primero de Familia revocó hoy un fallo de tutela que obligaba a las ARL y al Ministerio de Salud a entregarnos condiciones adecuadas de bioseguridad con elementos de protección personal. El informe también da cuenta de otras 6 muertes en la última semana del personal médico, enfermeros y médicos, las recientes víctimas fatales. Y es que en el país ya han muerto en medio de la pandemia 40 personas dedicadas a las labores de la salud por el virus. Los asintomáticos en los grupos médicos son 411. Y en Antioquia fue declarada la alerta roja ante la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo por personas contagiadas con COVID-19. La alerta roja decretada en el departamento de Antioquia significa que la ocupación en UCI está a punto de llegar al límite. Alcanzó el 79%, pues de las 702 camas habilitadas, 558 están ocupadas. Algunos servicios de salud serán restringidos. El objetivo de la alerta roja es tener mucho mejor preparado el sector salud para esta etapa crítica y obviamente buscar que los pacientes puedan acceder a las camas de cuidados intensivos cuando así lo requieran. El gobierno de Antioquia anunció que cuando el nivel de ocupación en UCI supere el 85%, además de la alerta roja, se decretaría una cuarentena aún más extensa y estricta, no solo en el área metropolitana, sino en el oriente antioqueño y en Urabá. Decretar una cuarentena por la vida de al menos 7 días consecutivos en los próximos días. Desde hoy a la medianoche y hasta el domingo 2 de agosto regirá la cuarentena por la vida, que implica un cierre total del comercio en Medellín y 9 municipios más del área metropolitana. A la medianoche entran en cuarentena estricta las siguientes localidades de Bogotá: Suba, Engativá y Barrios Unidos. En estas zonas han sido detectados 18.000 contagios. A las 12 de la noche entrarán en cuarentena estricta más de 2 millones de habitantes en las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos. Nos quedamos en casa 14 días.
Así se vieron las calles de estas localidades horas antes del aislamiento, como si no existiera riesgo, muchos sin tapabocas y sin distanciamiento social. Y eso que los contagios en estas zonas ya superan los 18.000. Solo pueden salir las personas que trabajan en actividades exceptuadas, prestando servicios de salud, servicios de telecomunicaciones, servicios de seguridad, servicios de producción o comercialización de alimentos o servicios de transporte. El comercio no esencial volverá a cerrar. Estará prohibido el expendio de licor los fines de semana. Nadie podrá estar en las calles entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. La cuarentena estricta en el noroccidente de Bogotá se extenderá hasta el 14 de agosto. Y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo esta noche que ni los buses ni los aviones son fuente de contagio de COVID-19. La ministra Ángela María Orozco aseguró esta noche que el proceso de pruebas piloto en el sector transporte para buses y aviones ha dejado buenos resultados, demostrando que no son fuentes de contagio del coronavirus. Claramente la evidencia científica muestra que es en otros clústeres donde la gente o por descuido o por de alguna manera no tomar la suficiente precaución se ha contagiado. No ha sido así en los medios de transporte, ni en los buses ni en los aviones, y creo que eso es un excelente mensaje y una señal de que esas actividades se pueden retomar gradualmente de manera segura. La ministra también aseguró que los vuelos de prueba entre Bucaramanga y Cúcuta han resultado exitosos por bioseguridad y movilización de pasajeros. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció un presupuesto de más de 30.000 millones de pesos para atender a habitantes de calle y a mujeres víctimas de violencia doméstica. La violencia contra las mujeres ha crecido casi el triple en Colombia durante la cuarentena. Y para protegerlas a ellas, el gobierno tiene un presupuesto superior a 15.000 millones de pesos. También hay recursos para brindar atención a los habitantes de la calle, dijo el ministro de Salud. En Habitantes de la Calle expedimos los lineamientos para la atención de habitantes con identificación y limpieza de las zonas donde se ubican, capacitación en COVID según las condiciones socioculturales y otras acciones que incluyen todo el apoyo biopsicosocial en el ámbito de la atención del COVID-19. Para víctimas de la violencia se han destinado 39.000 millones de pesos. El ministro Fernando Ruiz aseguró que las poblaciones más vulnerables reciben atención prioritaria del gobierno para protegerlas de los efectos de la pandemia. En entrevista exclusiva con Noticentro 1 CMI, Rodrigo Londoño Timochenko, presidente del partido FARC, revela detalles de la charla telefónica que sostuvo hoy con su antiguo enemigo Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, preso en Estados Unidos. Los ejércitos que comandaron dejaron miles de muertos en Colombia. Salvatore Mancuso, 56 años de edad, extraditado en 2005 a Estados Unidos por el gobierno de Álvaro Uribe, pronto debe regresar a Colombia. Rodrigo Londoño Timochenko, 61 años de edad. Hoy, estos dos antiguos enemigos conversaron por la mediación que hizo el exnegociador Álvaro Leiva. Una llamada telefónica de 23 minutos. Sí, pues también le dije igualmente, gusto conocerlo por acá. Y pues comenzamos a hablar del tema que nos interesaba, era contarme sus dolores, de lo que ha sentido y lo que sigue sintiendo además, porque en Colombia quieren encarcelarlo a pesar de toda la contribución que le ha dado, a pesar de que ha cumplido en lo que se comprometió. Timochenko le cree a Mancuso. Las autodefensas fueron un instrumento del poder, según lo que percibo le dijo Salvatore Mancuso. No profundizamos sobre ese tema. Yo creo que esas son de las verdades que hay que construir entre todos. Yo creo que todos tenemos que decirlo, la verdad que tenemos, y a partir de esa verdad construir la verdad de los colombianos. Y se aterra del número que dijo el excomandante paramilitar, les han matado desmovilizados. Después de 3.600 asesinados y mantener la voluntad de seguir cumpliendo, de seguir contribuyendo, pues hombre, es un ejemplo. Nosotros llevamos 222 y no sabe el dolor que sentimos y no sabe usted pues el desespero, porque uno sabe qué es lo que quieren generar, desespero y desmoralización. Dice que no se reprocharon el pasado. ¿Usted lo nota sincero? ¿Lo notó sincero en esa charla? Realmente lo noté sincero. Yo uno siente cuando la gente dice sus cosas, lo plantea. Quedaron en volver a conversar para sumar esfuerzos por la reconciliación, que Colombia no puede volver a esa guerra fratricida que dejó miles y miles de muertos.
El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú, intercambiaron críticas sobre la llamada construcción histórica de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. El Ejército culminó la entrega de 40 informes a la Comisión de la Verdad sobre su visión del conflicto con las FARC. Durante la presentación, su comandante hizo una petición al padre Francisco de Rú, presidente de la comisión. Se resalta la necesidad de fortalecer los procesos de escucha plural y el surgimiento de nuevos escenarios de participación para que los miembros de la institución y sus familias puedan expresar su sentir. Por su parte, el padre de Rú le recomendó al comandante del Ejército seguir el ejemplo del Papa Francisco frente a los graves problemas internos de la Iglesia. El Papa lo dijo en la Iglesia. Tenemos una iglesia de reglas perfectas, el código moral de Jesucristo, pero hemos fallado como institución, no son manzanas podridas. No vayan a hacer ustedes, el ejército de nuestra patria, lo que hace las FARC cuando dice que ellos como FARC no han vinculado a niños a la guerra, porque en ninguna doctrina de las FARC dice que se vinculen niños. Yo quiero que el ejército de mi país tenga la misma grandeza moral de la iglesia. Y le recomendó que así como el Ejército ha elaborado los informes sobre la violencia de las FARC, también lo haga sobre los crímenes de los paramilitares. Y en un hecho inédito, Victoria Sandino, senadora del partido político FARC, reconoció que guerrilleros de su organización cometieron delitos sexuales contra mujeres y menores de edad. Así que el reconocimiento de la senadora Victoria Sandino se dio en un debate en la Comisión de la Mujer, en la cual fueron convocados las fuerzas militares por los delitos de abuso sexual cometidos por algunos de sus miembros. Sorprendió con su declaración. Que esos hechos de una u otra manera se presentaban, porque son hombres y mujeres que venimos de la misma sociedad, esta sociedad que victimiza en particular a las mujeres y a las niñas, y que además yo reconozco que estos hechos se presentaron en la organización, ¿no? Pero dijo que esto se hizo dentro del contexto del conflicto, en el cual las mujeres han sido víctimas de los hombres, en una sociedad machista y patriarcal. Yo no vengo aquí ni a lavarle la cara a los hombres de la exguerrilla o a los exguerrilleros, como se ha pretendido, por ejemplo, poner un manto frente a lo que son las fuerzas militares. Insistió en que la verdad de abusos a menores por grupos armados, incluida la fuerza pública, debe conocerse, no solamente de un lado, sino de todos. Bueno, y es que información en poder de la Justicia Especial para la Paz da cuenta de por lo menos 292 menores de edad víctimas de abuso sexual por parte de las FARC, y la mayoría de estos casos habría ocurrido entre 2000 y 2010. De 873 mujeres que denunciaron abuso sexual por parte de las FARC, 273 son menores de edad. Entre 10 y 13 años de edad hubo 111 víctimas, entre 14 y 17, 126. En el resto no se registra la edad exacta. Por parte de hombres hubo 38 denuncias. En 19 casos las víctimas fueron menores de edad. Hubo víctimas entre 6 y 17 años. El periodo en que hubo más víctimas fue entre 2000 y 2004, que coincide con la mayor expansión y control territorial por parte de las FARC. Estas cifras corresponden únicamente a los casos que fueron denunciados. Se prevé que el subregistro es muy alto. 3 miembros de la fuerza pública y 2 civiles que cumplían tareas de erradicación de cultivos de coca murieron por acciones de grupos armados en norte de Santander y en Putumayo. En Puerto Caicedo, Putumayo, murieron 2 civiles y un policía al caer en un campo minado. Otras 3 personas resultaron heridas. En un ataque al ejército en norte de Santander murieron 2 soldados. El Ministerio de Defensa atribuye este hecho al ELN. Demuestra además que detrás de estos cultivos ilícitos hay criminales de las peores calañas que utilizan diversas estrategias contrarias al derecho internacional para tratar de evitar la acción de nuestros soldados y policías. En el Catatumbo se está reactivando la erradicación forzada, suspendida desde 2013 en una negociación para levantar un paro. Lo que llevó a que zonas como el Catatumbo se convirtieran en santuarios del narcotráfico. Este gobierno dijo no más y reactivamos e intensificamos la estrategia en todo el país. En el Meta también hay enfrentamientos entre erradicadores y cocaleros. Hasta el momento no se han registrado víctimas.
Y la Justicia Especial para la Paz ordenó al gobierno adoptar medidas que garanticen la protección de desmovilizados de las FARC. El documento de la JEP le pide al Alto Comisionado para la Paz que ponga en marcha un nuevo programa de protección para los integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El fiscal general Francisco Barbosa informó de la captura de 4 integrantes de grupos criminales señalados de participar en 6 crímenes de líderes sociales. La Fiscalía reveló que 4 personas fueron detenidas en diferentes regiones del país por participar en el homicidio de 6 líderes sociales de Antioquia, Valle del Cauca y Caquetá. Logramos impactar en 3 regiones del país a 3 diferentes estructuras criminales responsables de esos crímenes. De acuerdo con la Fiscalía, de los 393 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales reportados por la ONU, la entidad ha identificado a los agresores en 224 casos, es decir, que hay avance en el 57% de los procesos relacionados con los crímenes. Y hemos logrado 60 sentencias condenatorias contra los responsables de los homicidios a defensores de derechos humanos. Esto demuestra que vamos por un muy buen camino. La Fiscalía tiene identificados a los responsables de 6 de cada 10 homicidios de líderes sociales y principalmente los crímenes son atribuidos al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y al ELN. Esta noche se confirmó el siniestro de una aeronave en el sur del país. Según la Aerocivil, la aeronave de matrícula HK 2129 se siniestró al hacer un acuatizaje de emergencia en el río Putumayo. Tenía 3 ocupantes a bordo. El piloto murió, 2 personas resultaron heridas. Todo ocurrió en cercanías a Tarapacá, en el Amazonas. Graves inundaciones se registran en el departamento del Meta tras el desbordamiento de 2 ríos. Las lluvias continuas por la temporada invernal han provocado el desbordamiento de los ríos Guayurío y Negrito en Villavicencio, dejando 4 veredas inundadas, más de 500 familias damnificadas. Hubo necesidad de evacuar más o menos unas 120 personas. La Fuerza Aérea junto a los organismos de socorro han evacuado a familias que quedaron aisladas. Con un helicóptero Black Hawk de su Fuerza Aérea colombiana hemos extraído 20 personas en total, 10 de la vereda Araguaney, 10 de la vereda El Vigía. El IDEAN ha informado que la temporada de lluvia se mantendrá hasta la primera semana del mes de septiembre. Tenemos alerta roja en los ríos Guayuriba, el río Negrito y el río Guatiquía, el río Ariari, el río Guape y el río Guajar. Por esta razón, los organismos de socorro le hacen un llamado a los habitantes ribereños para que estén alertas ante posibles crecientes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación a pagar más de 300 millones de pesos al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez. Para la Corporación Judicial, el togado fue víctima de espionaje por parte del ya liquidado DAS. En la sentencia, el tribunal también le ordena al Departamento Administrativo de la Presidencia hacer un acto de excusas públicas a Velázquez. El Consejo de la Judicatura radicó en el Congreso un proyecto para modificar la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. La iniciativa actualiza el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pasando de 23 a 32, al incluir a los miembros de las salas de instrucción y de primera instancia. También se amplía de 27 a 31 el número de miembros del Consejo de Estado. El proyecto plantea que la justicia se considere como un servicio público esencial. Y con la firma del presidente Iván Duque entró en vigor la ley que legaliza para 3 millones de familias, tanto urbanas como rurales, los predios en los que han vivido. La ley que firmó hoy el presidente Iván Duque dicta normas para el saneamiento de predios ocupados desde hace más de 10 años por asentamientos humanos ilegales y que, según uno de sus autores, el presidente del Congreso, Arturo Char, beneficiará a millones de familias. Esta ley permitirá sanear de manera definitiva la propiedad a lo largo y ancho de nuestro país. De esta manera, generamos las condiciones para beneficiar a más de 3 millones de familias que viven en la actualidad en esta situación, asegurando la posibilidad de que se haga realidad sus sueños de toda una vida. Los congresistas y el presidente Duque destacaron que con esta ley el Estado colombiano paga una deuda social de muchos años y despeja las incertidumbres que han tenido millones de familias.
Y en medio de fuertes calificativos contra Saico y Asimpro, se desarrolló un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Los primeros en atacar la actuación de Saico y Asimpro fueron algunos compositores y empresarios. La administración de Saico es un antro, es una cueva de rateros. Respondo por estas palabras. Me responsabilizo y estoy dispuesto a que me llamen a lo que quieran. De Saico Asimpro, que se ha convertido en un verdadero cáncer para el país y para los empresarios de Colombia. La defensa corrió por cuenta de la junta directiva de Saico y Asimpro. Yo soy el director jurídico de Saico y no soy corrupto. Señor representante, lo sabe. No soy corrupto. Los representantes también criticaron la actuación de Saico y Asimpro. Pongan escándalos de Saico. Googleen. A ver si aquí alguien está diciendo una sola mentira de la corrupción en la que ha vivido esa institución en los últimos años. No es posible que se estén recaudando más de 100.000 millones de pesos, como lo hicieron en el 2019, y hoy no haya claridad de esas ejecuciones. Pero dejen de estar amenazándome por Twitter y dejen de estar ofendiéndome por Twitter. El gobierno abrió la puerta para modificar algunas normas vigentes, ya sea a través de un proyecto o a través de un decreto. Al final, el compositor y cantante vallenato Ivo Díaz puso su sello personal en la audiencia. Así como tú pagas el escenario, pagas los grupos y hasta un permiso municipal. Así debes pagarle también a Saico como ordena el gobierno nacional. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, presentó hoy al gobierno una serie de sugerencias y estrategias para que sean incluidas en la reforma tributaria, dentro de una estrategia para reconfigurar el país. Más de 100 empresarios colombianos participaron durante 15 días en el análisis de las salidas económicas y sociales que tiene el país para superar los efectos de la pandemia. Presentaron iniciativas como apoyarse en el mercado de capitales, reformar el sistema de salud, estimular la generación de empleos formales y una reforma tributaria estructural para que todos los sectores empresariales y ciudadanos paguen impuestos. Que se logre que además todos los sectores económicos paguen impuestos, que quizá eso conduzca, ojalá, a que tengamos entonces un recaudo mayor que permita incluso bajar y tener unas tasas para todos más bajas que las que tenemos hoy en día, y sobre todo además que se mantengan, digamos, las condiciones de competitividad de nuestro país. El primer mandatario recalcó que los buenos resultados para superar la pandemia no pueden tomarse como un éxito de un presidente o de un alcalde o de un gobernador, sino de todos los colombianos. Fue revelado el reporte de la actividad de las 1.000 empresas más grandes del país. En el último año sumaron ingresos por 754 billones de pesos. El balance de las 1.000 empresas entregado por la Superintendencia de Sociedades muestra que los ingresos operacionales sumaron 754 billones de pesos al cierre de 2019, mientras en 2018 se ubicaron en 684 billones, lo que representó un alza de 10,2%. Ecopetrol, Terpel, la refinería de Cartagena, Claro y el Grupo Éxito lideraron el ranking. Para este año se prepara un estudio con el fin de evaluar el impacto del coronavirus que afectó la solvencia de las empresas. Hay unas empresas que tienen más posibilidades de ser fuertes en los momentos de crisis. En cuanto a las pérdidas, se registraron 12 billones de pesos al cierre de 2019, mientras que en 2018 sumaron 8 billones de pesos. Sin embargo, se redujo a 172 compañías el número de las empresas con cifras negativas. Nuevos planes postpago con ilimitados de Movistar, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Nadie te da más que Movistar. Diciendo que las obras públicas no son propiedad de ningún político, el presidente Iván Duque puso hoy en funcionamiento los más de 89 kilómetros entre Aipe y Saldaña en los departamentos de Huila y Tolima. Las obras que entregó el presidente Iván Duque hoy en el municipio de Natagaima pertenecen a la cuarta generación de concesiones de la vía entre Neiva y Girardot, que había dejado en marcha su antecesor Juan Manuel Santos. Por eso aquí nadie se puede atribuir las obras como si fuera una escritura pública. Le pertenecen a los ciudadanos y nuestra responsabilidad es que las obras concluyan. Duque anunció que asume el compromiso de construir las vías terciarias que ha prometido su gobierno. ¿Cuál es ese compromiso? Que nosotros pongamos en marcha todo el programa de Colombia Rural de vías terciarias, el Plan Bicentenario,
para que en estos 2 años que nos quedan de gobierno nos dediquemos a que la ciudadanía vea las obras que tanto necesita. Con las obras de hoy se benefician más de 90.000 habitantes de los municipios de Aipe, Natagaima, Collaima y Saldaña. Hay una buena noticia para los interesados en capacitarse en el manejo de tecnología digital, inteligencia artificial o redes. El SENA y Amazon Web Services extendieron un convenio para la formación virtual y gratuita de aprendices e instructores en el uso de las tecnologías para disminuir así la brecha digital. El SENA, una entidad comprometida por Colombia. Con el convenio ampliado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Amazon Web Service Educate, aprendices e instructores pueden acceder a 12 opciones de formación virtual y gratuita en inteligencia artificial, bases de datos, Internet de las cosas, redes y robótica, entre otras. Ahora abrimos nuevamente la convocatoria para que se inscriban en la plataforma y se formen en estas competencias digitales los aprendices e instructores del SENA en todo el país. Las inscripciones están abiertas en la página www.aws.educate. En total, con la alianza SENA, Amazon Web Service Educate, que inició en 2019, se han beneficiado hasta hoy 16.000 aprendices. Ahora, según el SENA, se tiene la posibilidad de que más de 1 millón de personas puedan inscribirse en la plataforma virtual de aprendizaje. Te va a permitir acceder a las 12 rutas de formación que se han establecido, que te permitirá conocimientos en blockchain, analítica, Internet de las cosas, manejo de la nube en general, todo aquello que te acerca a las industrias 4.0, que te permite acceder a un empleo de calidad. Esta es la gran invitación para que capitalices esta oportunidad que esta alianza te brinda en tu condición de aprendiz SENA. Con estos cursos para formar aprendices e instructores en competencias laborales tecnológicas, se prevé disminuir la brecha digital y, por supuesto, aumentar las posibilidades laborales en la nube, lo que constituye una buena noticia, sobre todo en épocas de crisis como la actual por la expansión del coronavirus. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,87% a 1.164 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,66% a 11.000 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 14,19% a 4 pesos con 96 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.739 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.350 pesos y la venden en 3.420 pesos. Un euro cuesta 4.407 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 15 centavos. El azúcar se transó en $12 con 13 centavos la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 61 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.195 pesos. El candidato presidencial y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió hoy posponer las elecciones presidenciales de noviembre. Su argumento es que estas pueden ser imprecisas y fraudulentas debido al sistema de voto por correo. Do I want to see a date change? No, but I don't want to see a crooked election. This election will be the most rigged election in history if that happens, John. La propuesta del mandatario queda puesta sobre la mesa y puede llamar la atención de muchos, pero ¿puede hacerlo? La posibilidad parece muy lejana. Estados Unidos es quizás la única democracia del mundo que tiene fijada por ley la fecha de su elección presidencial y nunca la pospuso, ni siquiera en tiempos de guerra. Desde 1845 las elecciones se han realizado el martes siguiente al primer lunes de noviembre.
Para que los comicios sean aplazados, se requeriría que la ley sea revocada en un acto del Congreso, algo que podría tardar meses, incluso años. Además, Trump no tendría el apoyo en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, donde ya han reaccionado a la propuesta. Seamos claros, Trump no tiene la capacidad de retrasar las elecciones. Ahora, lo que preocupa a los analistas es el peligro que implica este planteamiento, porque es visto como una campaña para deslegitimar y minar la credibilidad de las elecciones. Puede que sea una campaña de Trump por su baja aprobación que encuesta tras otra muestra que si las elecciones se celebraran hoy, el presidente perdería gravemente frente a Joe Biden. Entre tanto, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se desplomó un 32,9% en el segundo trimestre del año, una caída histórica que se suma a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. La pandemia del coronavirus ha generado graves crisis en la nación norteamericana, la más afectada con 4,4 millones de personas infectadas y 151.500 muertes. El estado de Florida rompió un récord por tercer día consecutivo al registrar 253 muertos en momentos en que ese estado desmonta los centros de prueba de COVID-19 por una tormenta tropical que se encamina hacia el sureste de Estados Unidos. Pero no solo la debacle es en el sistema de salud. La economía registró una caída de 32,9% en el segundo trimestre por los efectos de la pandemia, la caída más grande registrada en la historia del país. El enorme desplome en el gasto de los consumidores debido a que las personas permanecieron en casa y evitaron salir de compras, viajar o reunirse en grandes multitudes a medida que el virus se esparcía provocó una contracción de la economía. Además, la cifra de nuevos solicitantes de subsidios por desempleo subió ligeramente hasta los 1,43 millones. La economía alemana, entre tanto, sufrió su peor caída trimestral en medio siglo. Esto se explica por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Gracias a la debacle económica desatada por la pandemia del coronavirus, Alemania sufrió en el segundo trimestre de este año el más severo colapso económico de su historia reciente, al registrar una caída del 10,1% respecto al periodo anterior, cuando registró una caída del 2%. Esto, en gran parte, a los recortes de empleados y a las crecientes preocupaciones por nuevos rebrotes de COVID-19 en la Unión Europea, que están desacelerando una reactivación que permita volver a los niveles prepandémicos. Pero el mayor desplome de la locomotora económica de Europa desde el inicio de los registros en 1970 es un presagio de cifras aún peores en España, Francia e Italia, donde se esperan contracciones aún más drásticas de sus PIB. Tanto la Comisión Económica para América Latina como la Organización Panamericana de la Salud coincidieron en advertir que es necesario que se controle la pandemia del coronavirus en Sudamérica antes de que se pueda dar una reactivación económica en la región. De los más de 17 millones de infecciones por COVID-19 reportados globalmente, Latinoamérica es la zona del planeta que acumula el mayor número, con 4,6 millones de casos confirmados. Pero aunque la región es el epicentro mundial de la pandemia, varias naciones insisten en reactivar sus economías, pese a que tanto la CEPAL como la OPS coinciden en que es necesario que primero se controle la crisis sanitaria. Is a false choice. The choice between health and restarting the economy. We have seen time and time again that full economic activity cannot resume unless we have the virus under control. Tanto la CEPAL como la OPS alertaron que estamos ante la peor crisis en un siglo, mientras se pronostica una caída de más del 9% del Producto Interno Bruto de la región. Y con éxito transcurre la misión del rover Perseverance hacia Marte. Este es un vehículo desarrollado por la NASA, cuya misión es buscar rastros de vida en el planeta rojo. Ya salió de la Tierra el robot Perseverance, que con el tamaño y peso de un carro mediano es el vehículo de exploración extraterrestre más complejo que haya pisado la superficie de otro planeta. En medio de mucha expectativa, la NASA lanzó con éxito este rover, que inició su largo camino a Marte, donde tiene como objetivo buscar rastros de microbios que pueden haber poblado el lugar hace más de 3.500 millones de años, gracias a sus 19 cámaras, 2 micrófonos y un brazo robótico de 2 metros para recoger muestras del suelo.
Perseverance tiene programado arribar al planeta rojo a principios de 2021 para explorar por un año marciano, unos 687 días terrestres, el cráter de un antiguo lago. El vehículo también estará equipado de un mini helicóptero similar a un dron, que intentará realizar el primer vuelo de un aparato terrícola en otro planeta. Corina Larsen, la entrañable amiga del rey emérito Juan Carlos de España, sigue poniéndolo en apuros. Hoy se conoció de un movimiento bancario que es investigado por la Fiscalía de Ginebra. El prestigioso medio español El Mundo publicó un comprobante bancario del año 2010 de una transferencia por 150.000 euros desde Suiza, hecha por el rey emérito Juan Carlos a su examante Corina Larsen. En 2018, Larsen había declarado que el soberano español le pedía que comprara regalos con su tarjeta personal y él le devolvía el dinero después. Este movimiento de fondos está siendo investigado por un fiscal de Ginebra como una operación donde el monarca emérito utilizó a su examiga íntima para el supuesto lavado de su fortuna oculta en Suiza. Tenemos una noticia al cierre. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate que se realicen sesiones virtuales y mixtas en el Congreso de la República. Esta iniciativa incluye además que no sea posible modificar los acuerdos de paz mientras las sesiones sean virtuales. Hasta aquí Noticentro 1, CMI. No se pierdan mañana la teleserie Pienta, en estreno solo por el Canal 1, y a las 11 de la mañana Noticentro 1, CMI. En el Canal 1 estamos llenos de ti.